Mi invitado de hoy en la gran entrevista tiene 62 años de edad y hace 36 años recibió lo que era su gran sueño, diploma de abogado. Pero su historia de vida, de lucha y de esperanza es una historia que merece ser contada. Mi invitado llegó a la casa de sus padres adoptivos a los 2 años de edad, pero no fue hasta los 19 en que pudo completar su proceso de adopción. Hoy conocemos la verdadera historia de un líder político, Carlos Johnny Méndez, aquí en la gran entrevista. Saludos, Johnny, un placer tenerte con nosotros. Saludos, Carmen, para mí es un privilegio poder estar contigo en esta entrevista. Aunque te llamas Carlos, ¿por qué siempre te decimos Johnny? Pues porque desde pequeño me decían Johnny, que el único me decía a mí Carlos Juan era mi mamá cuando me llamaba para un regaño, así que crecí en una iglesia católica donde los sacerdotes eran americanos, las monjas eran americanas, y en vez de decirme Juanito, pues me decían Johnny. Y gracias a Dios, porque imagínate tú que me dijeran a mí Juanito con este cuerpo. Así que prefiero que sea Johnny. Johnny, tú llegas a los 2 años a este hogar, a un hogar donde te lo dieron todo. Incluso te hicieron aspirar, desarrollarte, mejorar. ¿Cómo eran esos padres adoptivos? Mira, lo que yo soy hoy, yo se lo debo todo a ellos. Ellos me cuentan a mí que cuando mi madre biológica llegó conmigo y otros hermanos a la tienda que ellos tenían en Fajardo, tan pronto yo vi a mi madre adoptiva, yo me viré hacia ella, extendí mi brazo y le dije mamá. Y desde ese día me quedé allí. Mi madre biológica tenía 8 hijos, yo era el 9º, ella tenía mucho contratiempo, era madre soltera, vivía en unas condiciones bien tristes, me cuentan mis padres, y más adelante, pues cuando ellos me relacionan con ella, pues vi viendo que eso que ellos me contaban era cierto. Y así fue que llegué a la casa de don Cicolini y de doña Julita, y ahí me quedé, y mis hermanas, mi hermana Diana, mi hermano Packing, me dicen a mí que desde que yo llegué, yo era el nene de la casa. Johnny, y sentías que tu mamá era Julita, ¿verdad? Toda la vida. Toda la vida. ¿Y por tu mamá biológica qué sentías? Pues mira, mis padres siempre buscaban que me relacionara con ella y con mis hermanos biológicos. Mis hermanos biológicos incluso trabajaban en la tienda de papi y mami. Pero yo veía a mi madre biológica, a pesar de esa insistencia de ellos, yo la llamaba a ella Mamá Mary, porque el nombre de ella era María. Pero yo la veía más como una tía. Y así era que le pedía la bendición y eso, pero era Mamá Mary. Pero mi madre era Julita y lo fue toda la vida, y mi padre es Cicolín, y esa relación, ellos en su hogar tenían 2 hijos biológicos y nunca hicieron diferencia, ni conmigo ni con otros 2 hermanos de crianza que yo tenía, pero ellos eran mis papás. Ahora que eres un hombre, ¿no se te ocurre pensar que Mary fue una mujer bien desprendida, que te dio para que te hicieran y vivieras mejor? Es que eso yo lo comprendí cuando a los 19 años tuve que ir al tribunal y ver ese acto de renuncia de ella de la patria potestad, ese desprendimiento de ella en medio de lágrimas. Ahí es que yo vi cómo ella se desprendía de mí y le decía al juez que era lo mejor para mí. O sea, que ella desde que me dejó a los 2 años en casa de papi y mami, ella siempre que yo la visitaba, ella me decía, yo lo hice porque te amaba, porque quiero lo mejor para ti, porque yo sé que Cicolini y Julita te pueden dar lo mejor. Y así fue. O sea, y yo veo ahora a mis hermanos biológicos, y veo por todo lo que ellos pasaron en su vida, y aún así ella luchó y los echó adelante,
pero a mí me dio lo mejor. Fíjate que teniendo sus propios hijos en el hecho de muerte de Julita, Hey, no, eso, clamó tu nombre. así mismo es. Y ella le dijo a una prima mía que yo era su mayor orgullo. Y que era el hijo que amaba. Mami fue una mujer bien especial, de verdad, bien especial. Y mi papá decían terrible, pero era un ser humano, los dos eran dos seres humanos extraordinarios. Ellos tenían una tienda de ropa en Fajardo y nadie se iba allí sin nada. Pues ellos fiaban. Mami le preparaba café al que llegaba y quería café. Papi hacía que mami cocinara. En casa salía un confinado de la cárcel y no tenía dónde ir, iba para casa. Y así por el estilo. Eran dos seres humanos exquisitos en Fajardo. Y nos criaron así a nosotros, de que la vida es servicio. Tu esposa, que es sabia, dice que lo que tú recibiste por gracia has dado. Uh-huh. Y yo, por eso cuando supe que estabas adoptando una nena, yo dije, pero este ya tiene edad, van a decir que es el abuelo de la nena, pero... Así es, y así que dicen. Y te dice... Muchas veces yo cuando la llevo a la escuela por la mañana, Alicia completó el proceso de adopción cuando ya yo tenía 60 años. Y la gente lo que nos dice a nosotros es, ustedes están locos cuando ya deben de estar pensando en retiro y eso. Pero yo creo que era algo como una pieza que faltaba para completar una parte de la vida de nosotros. Mi esposa siempre quiso tener una niña, no pudo. Y yo siempre quise tener un hijo o una hija. Yo tengo 2 hijos con ella, que yo los crié desde pequeño. Pero faltaba una hija o un hijo que fuera Méndez Maldonado. De los dos. De nosotros dos. Y mientras era presidente de la Cámara, yo me dediqué a visitar todos los hogares en Puerto Rico que atienden niños y niñas que han sido abandonados o víctimas de maltrato. Porque quería que el dinero de fondos legislativos llegara a lugares donde verdaderamente había. Y por esas cosas de la vida llegamos a este hogar. Y esa niña hizo un clic con nosotros de manera inmediata y luego de eso pues empezamos a recibirla con pases y eso hasta que nos certificaron como hogar sustituto y llegó a casa y allí se quedó. Yo conozco a esa nena porque ha venido a las entrevistas y conversa conmigo, conversa con todo el mundo, tiene una gran personalidad. Esa nena vino a revolcar el hogar de Johnny porque tiene 2 hermanos adultos y ella se convirtió en la que manda en esa casa. Ella es la que manda, ella es la que da instrucciones. Y me regaña a mí, imagínate tú, que para regañarme a mí se necesita. Pero ella es la que da instrucciones y todos los días tengo que acostarla, quedarme con ella, todas las mañanas levantarla, vestirla, llevarla a la escuela, prepararle desayuno. Pero, transforma la vida, Carmen. Pero, aunque su papá es su papi, su papá no sabe jugar con Barbies. No. Y ella lo comenta. No, y es la mamá la que juega con las Barbies con ella porque le encantan, pero es que ella da muchas instrucciones. Pero es increíble como la socialización, la buena crianza de un niño los cambia porque ¿cuál hubiese sido la vida de Alicia? No. De hogar en hogar, de maltrato en maltrato, de hambre en hambre. Ella llegó a casa cuando tenía 4 años y ya a sus 4 años estaba bien marcada. Bien marcada. Ella llegó, ella la removieron porque la encontraron abandonada y con una pulmonía. Y ahí es que la llevan a este hogar y ya su vida estaba marcada. Y uno lo que piensa, a veces cuando yo estoy en diferentes lugares en Puerto Rico y miro niños así, yo nada más pienso qué va a ser de la vida de esos niños o cómo hubiese sido la vida de Alicia.
y uno se compunge un poco porque uno sabe, y la experiencia propia de uno, lo bendecido que yo fui con papi y mami versus muchas de las dificultades que pasaron mis hermanos biológicos. Y lo difícil que se le hizo a ellos poder lograr otras cosas. Y sin embargo a mí, aun cuando en mi casa había escasez, no es que mis padres fueran ricos ni nada de eso, pero me enseñaron a mí algo que es básico, es la cultura de trabajo, que con tu propio esfuerzo tú puedes lograr todo lo que te propongas. Tanto es así que mis papás tenían tienda, en la tienda había juguetería, pero yo tenía que ahorrar todo el año porque Santa Claus y los Reyes Magos eran pobres. Y yo le tenía que entregar a mis papás mis ahorros para que ellos se lo pudieran entregar a Santa Claus y a los Reyes Magos. Y después, al cabo de los años, entendí que todo era de la tienda. Así que yo le devolví a mis padres lo que ellos me daban a mí de mesada. En el caso de la nena te chavaste porque tu nena es de esta generación. Ella no va a escribir una carta a Santa Claus. Fíjate, escribió una, la dejó en el árbol, pero llenó el carrito de Amazon de la mamá. El carro virtual. Sí, lo llenó, lo llenó. Hay que aclararle que la vida es una, que no hay una vida virtual, porque se cree que el carrito de Amazon eso viene de... Ella pide todo, pero papá es el que al final dice que sí y que no. Imagínese una nena, ¿qué edad tiene Alicia ahora? 8 años. 8 años ordenando por Amazon, llenando el carrito de Amazon virtual de todo lo que quiere en la Navidad. Yo me pregunto, porque en los beneficios de la adopción, yo tengo muchos hijos y he criado otros tanto, ¿verdad? Pero siempre quise adoptar. Y empecé a criar a una nena, pero luego la reclamó su mamá, que era pariente mía, y fue bastante desgarrador, ¿verdad? Pero, bueno, pero alguna gente quiere adoptar un niño que sea pequeño, que sea lindo, que sea sano, que no tenga discapacidades. Quieren adoptar unos niños hasta que se parezcan a ellos. Con esta ley, que ahora es más fácil la adopción, yo creo que debemos adoptar niños más grandecitos. Pues mira, el cambio en la ley ha permitido que más de 220 y pico de niños este año se hayan adoptado. Ha ido creciendo el número cada año, más la campaña que está llevando el gobierno y otras organizaciones privadas está rindiendo beneficios. Y lo mejor de todo es que ya están empezando a adoptar niños mayores de 4 años. Yo he entrevistado niños hasta de 16 años, 17 años, que son niños con unas capacidades increíbles porque la vida les ha enseñado a ser independientes, pero están deseosos de ser adoptados, de tener un papá y una mamá. Y mi llamado va dirigido a eso mismo. Nosotros cogimos a Licha de 4, pero hemos visto otros niños más grandes, de que le den la oportunidad a estos niños. La gente que no ha adoptado no sabe que la mayor bendición no es para el niño, es para uno. O sea, a nosotros Alicia ha renovado el hogar, le ha dado más chispa, más fuerza, nos ha estimulado a nosotros a que tenemos que cuidarnos más para dentro de 10 años verla graduarse de escuela superior. Así que la mayor bendición no la recibe el niño, la recibimos nosotros. Hay parejas que están bien deseosas de tener hijos y yo lo respeto. A veces se someten a tratamientos que son largos, que son costosos, que son dolorosos y en ocasiones frustrantes. Si supieran que no hay diferencia entre el hijo biológico ninguna. Yo te puedo decir que en mi casa nunca hubo diferencia entre mi hermano biológico y yo. O entre los hijos biológicos y yo. Nunca. Es más, mis hermanos, los 2 adultos, los hijos biológicos, muchas veces me decían a mí, vete tú y habla con papi. Vete tú, habla con él, que él te hace caso a ti. Johnny, en ese hogar tan lindo en que te criaste, ¿eran políticos? ¿Forjaron en ti un interés especial en la política? Pues mira, mi papá siempre deseó ser legislador municipal o asambleísta y nunca lo escogieron. Pero era el compadre de uno que luego se convirtió en alcalde de Fajardo y esa amistad, esa relación
Yo estudié con el hijo del otro alcalde de Fajardo. Siempre estuvo ahí y la política siempre me llamó la atención, tanto que cuando estuve en escuela superior, corrí para secretario y participé de la elección para secretario de mi clase graduanda. Y cuando hice mi presentación ante la clase, recuerdo que dijo, algún día seré alcalde de Fajardo. Pero lo dije sin saber, pero parece que sí, que siempre estaba ahí. ¿Y por qué no? Claro. Bueno, te casaste con la hermana de un alcalde. No, el alcalde se casó con mi hermano. Ah, pero eras cuñado, bueno. Cuñado. Pero te emparentaste con el alcalde. Éramos cuñados. Tenías tu proxy. Sí. ¿Y de niño qué querías ser? Siempre abogado. Siempre quise ser abogado. Yo recuerdo que mi papá era gran amigo precisamente del abogado que después llevó el caso de adopción mío. Y siempre me llevaba, papi era todos los años, iba a la oficina de ese abogado para preguntar dónde estaba mi caso. Y llegar a esa oficina y ver tantos libros en las paredes y una mesa grande y libros encima de aquella mesa, siempre me llamó la atención y de ahí yo creo que nació mi interés en la lectura y el querer ser abogado. Carlos Johnny Méndez llega a la Cámara en el 2004 y desde entonces ha revalidado hasta el 2020. O sea, 2004, 2008, el 12, el 16 y el 2020. Ha ocupado posiciones importantes, fue portavoz, líder del PNP con la salida abrupta de Rolando, ¿verdad? Correcto. Y pues se convirtió en presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién te da la mano? ¿Cómo llegas a la política? Mira, de verdad, cuando yo dije que uno siempre busca consejos, y el primer consejo que busqué fue el del alcalde de Fajardo entonces, Aníbal Meléndez, que era mi cuñado, y le dije de mi interés, y él me dijo, si tienes el deseo, mete mano que te voy a ayudar. Y su ayuda siempre fue en términos de consejos, hasta que lo logré. Y cuando tuve interés en la presidencia de la Cámara, también busqué el consejo de él y él me dijo, mete mano, tú sabes lo que hay que hacer. Sin embargo, tengo la leve sospecha que los mejores consejos de tu vida no te los dio otra persona que Julita. No, mami. Mami. Siempre. Siempre ella era el paño de lágrimas y era con quien uno se desahogaba. Y siempre, ustedes las mujeres son sabias, siempre ella lo que tuvo fue un cuarto grado, pero tuvo una universidad de la vida y siempre me daba los mejores consejos y en los momentos de mayor coraje, de mayor frustración, ella siempre estaba ahí y era el que alentaba a uno. Yo te cuento que la tía que me crió, mi titi Fela, aprendió a leer a los 60 años y sabía más que nadie. Yo soy como un facsímil razonable de lo que ella era. Siempre he vivido tratando de parecerme. Yo tengo una carta que mi mamá me escribió a mí, y la tengo enmarcada, con unas palabras tan sabias. Y a veces me arrepiento de no haber nunca grabado su voz para recordar su sonido, y el de mi papá también. Pero eran dos seres humanos que fue cuarto grado con una escritura bella, hermosa y con un conocimiento brutal y era de esos que te sumaban un listón y después papi me decía, toma, usa la calculadora a ver si me da lo mismo. Y siempre daba lo mismo. Ese era mi papá. Ese era mi papá. Decía, trata de sumar con la velocidad de la caja registradora, que esto es fácil, este es un sistema decimal, esto es fácil, no le cojas miedo. Sí, así era. Johnny, ¿has tenido aparte de Aníbal, un mentor en la política? Sí, siempre he mirado el modelo de Carlos Romero Barceló. Un líder fuerte, un líder recto, con su integridad y a la misma vez que tenía el norte claro de lo que quería. Y cantaba las bolas y los strikes. De Carlos Romero Barceló, te voy a decir lo siguiente. Yo empecé cuando él era alcalde, yo acababa en la política, lo entrevistaba y tal, tenía muy buena relación. Después, cuando fue gobernador, yo estaba el día que anunció que el triunfo
Pero entonces investigué Maravilla y nos distanciamos. Aunque yo estaba haciendo mi trabajo y no me arrepiento porque no debe haber un crimen político nunca en Puerto Rico, nunca. Pero yo creo que no me podía ver ni en pintura. Y si tú supieras que cuando yo era estudiante universitario trabajé en las investigaciones que realizó Marcos Ramírez Lavandero para llevar los casos contra Carlos Romero Barceló. Imagínate. La cosa es que con el tiempo, como que, no sé, yo me acerqué, él se acercó y los hijos me querían mucho a mí. Sus hijos me locos conmigo. Y un día me dijo, tú eres la periodista que más yo respeto. No con mucho cariño, porque él era así. Sí. Tú eres la periodista que más yo respeto. Y me sentí bien de que una persona a quien yo había un incidente tan doloroso o Maravilla, pero entendió mi trabajo y yo lo entendí a él. Ay, es una persona que te cantaba las bolas y te cantaba los strikes. Líder fuerte, pero con una integridad intachable. ¿Quién es el líder máximo del PNP en este momento? Mira, hay varios. Ninguno con la fuerza y el imán que tenían Pedro Rosselló, Carlos Romero Barceló, don Luis Aferré en su momento dado. Y es que ya ningún partido político tiene esa figura emblemática que levante las masas y las pasiones. Como que el liderato se ha ido diluyendo. En el PNP está Tomás Rivera Schatz, que tiene un imán, Pedro Pierluisi y Jennifer González. Pero decir que una figura emblemática como tal, ¿tú sabes ningún partido tiene. Que eso mismo me contestó Tatito Hernández? Y le hice esta pregunta, le dije, Tatito, ¿a quién tú respetas y con quién te comunicas de la oposición? Y esa misma pregunta te la quiero hacer a ti. Pues mira, yo tenía una muy buena comunicación con Héctor Ferrer. Era una comunicación y nos dábamos la palabra y cuando yo era portavoz y él era portavoz y esa era la ley. En la actualidad, yo te puedo decir, yo tengo una excelente comunicación con Jennifer González, excelentísima, y nos cantamos igual las bolas y los strikes. Así que esas eran las personas en la oposición y en mi propio partido. No estamos muy distantes porque Héctor fue mi mejor amigo hasta el último día. Lo acompañé en los momentos más difíciles cuando estaba hospitalizado. Y nos cantábamos las verdades, Sí, ¿verdad? Sí. Pero yo guardo todavía una estampita de la funeraria, la llevo en la cartera. Y con Jennifer, fíjate que yo respeto a las mujeres que entran a la política. Victoria Muñoz, Sila María Calderón, las que las precedieron, y a Jennifer y a Cucuza. ¿Tú sabes por qué? Porque es duro. Y además, ¿quién ayudó a Jennifer? ¿De quién es hija Jennifer? ¿De dónde apareció Jennifer? Y qué ha sido hecho con su esfuerzo. Ella ha sido una luchadora. Yo la veo como mi hermanita menor que merece consejo. ¿Cómo retar a Pedro Pierluisi? No sé, dentro de la confianza que nosotros tenemos, nunca me ha hecho ningún acercamiento sobre ese aspecto, pero en la política tú sabes que las cosas cambian. Y no tiene nada no es nada malo aspirar, además que mira, en el PNP las primarias son una cosa bastante aceptada y bastante El PNP natural. surgió de las primarias. Sí. Por eso. Estas próximas elecciones no van a ser como las de las pasadas, no, las del 2020, van a ser distintas. ¿Tú crees que el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB desplazarán los lugares ocupados por Partido Popular y el PNP? Bueno, primero se tiene que ver si ellos se van a unir, porque esto de presentar en una papeleta, en varias columnas, un mismo candidato, pues no les hace bien a ellos. Esa no va a pasar. Si ellos deciden unirse, que son dos partidos que creen en la independencia, se pueden unir. Pero yo pienso que a quien van a desplazar es al Partido Popular, no al PNP. El PNP es el único partido que cree verdaderamente en la unión permanente.
y la inmensa mayoría del pueblo cree en la unión permanente. Lo que hay es que comenzar a crear la diferencia. Los que creen en la independencia, que ahora resulta que esos dos partidos dicen que el estatus no está en issue, cuando todo el mundo sabe que ellos sí creen en lo que está en issue, que es el estatus, y el PNP. Lo que debió haber sido la primera pregunta va a ser la última. Acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias, pero para mí todos los días son de gracias por las cosas buenas y por las cosas que no son buenas. Siempre digo que mis fracasos son mis grandes maestros, pero ¿por qué das gracias? Mira, nada más el tú abrir tus ojos en la mañana y saber que estás vivo es motivo de dar gracias. El saber que tienes a tu compañera o a tu compañero a tu lado, saber que tienes a tus hijos, saber que tienes a tus amistades, que puedes llevarte un plato de comida a la boca, que puedes darle la mano a alguien, es suficiente para dar gracias. Y yo vivo agradeciendo a Dios todas las oportunidades y por el hecho, y paso juicio constantemente de mi vida y veo que en todo siempre estuvo la mano de Dios. Así que le doy las gracias en todo momento y la invitación es esa, que demos gracias todos los días, no un día en específico, todos los días, y más ahora que viene la Navidad. El reconocer que somos más que bendecidos porque estamos vivos, ya con eso hay que dar gracias. Gracias, Johnny. Gracias por ti. Compartir con nosotros aquí en La Gran Entrevista. Será entonces hasta la semana próxima. Cuídense y den gracias por todo.